Estoy tratando de ver dónde... ¿Pueden ver la aplicación? Sí, pastor, se ve. Sí, se Sí, ve. se ve, se ve, se ve. All right. Sí, se Pues ve. gracias por estar hoy compartiendo con ustedes. Realmente es una bendición. El reto más grande que tuve durante la preparación de esta clase fue ver cómo poner todo un semestre de hermenéutica en una hora y cuarto. Así que el principal objetivo va a ser darles algunos consejos prácticos, algunos principios de lo que es la interpretación del texto bíblico. Y obviamente está la información también de sus manuales. Pero ese es el principal objetivo, es que puedan obtener unos 2 o 3 principios y cosas prácticas que ustedes pueden utilizar para interpretar más fielmente lo que es el texto bíblico. Así que un pequeño repaso de las clases pasadas. Veamos, estábamos viendo los 3 principios, los 3 pasos básicos de lo que es el estudio bíblico sistemático. Teníamos, si ustedes recuerdan, los tres pasos es observar, interpretar y aplicar. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la interpretación, pero simplemente hablando acerca de lo que vimos las semanas pasadas. Primero empezamos observando el texto bíblico, o en otras palabras, qué es lo que el texto dice. No lo que yo creo, no lo que me gustaría, no lo que yo pienso, sino lo que el texto bíblico dice. Y veíamos que para obtener esto se estudian las palabras, se estudia la estructura en sí del texto bíblico, las cláusulas, las oraciones, los párrafos, etc. Veíamos también la atmósfera. Y no, cuando hablamos de interpretación, es algo que requiere sentido común, realmente muchas veces. Así que véalo como una, ¿cómo le diré? Como una conversación, como una comunicación cuando uno está hablando con alguien. Por ejemplo, la atmósfera de lo que es el texto bíblico es, por ejemplo, el tono, por así decirlo, en que uno dice las cosas. En este caso uno está leyendo, pero la atmósfera es eso, es ver si el autor estaba alabando a lo mejor a alguna persona o alguna acción, o a lo mejor regañando. Eso indica y comunica ciertas cosas que es importante estar al pendiente, para poder nuevamente interpretar de una mejor manera lo que es el texto bíblico. Tenemos también las formas literarias, lo que son las genres o los géneros literarios, que también tiene uno que ver, que si lo que uno está leyendo es un material apocalíptico, o es un evangelio, o es una carta, o es una narrativa, o es un poema. Entonces, todas esas cosas se involucran en ver un poquito cuál es al momento de estar tratando de identificar lo que es el significado en sí de del texto bíblico que estamos estudiando. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a estar viendo lo que es la interpretación, la regla número 1, la regla número 2 y las primeras 3 reglas de la interpretación bíblica. Interpretar el texto, este es el segundo paso, ¿no es cierto?, de lo que es el estudio bíblico sistemático. En su manual, en la página 46, cuando nosotros interpretamos el texto, ya no estamos viendo más lo que el texto dice, sino lo que el texto significa. Y vamos a profundizar un poquito más en esto, pero ese es el objetivo, es no solamente qué es lo que el texto bíblico está diciendo, sino qué es lo que el texto bíblico significa. Interpretación, decía el autor del manual, ese es el proceso y las reglas mediante las cuales se determina y se comprende tanto el mensaje como el significado del texto bíblico. El objetivo es determinar el único significado original del pasaje cuando fue escrito. Muchas veces cometemos el error cuando vemos y vamos a un texto bíblico
de decir, bueno, ¿qué significa esto para mí? Ahí no es el inicio. El inicio es cuál es el significado del texto, el significado único, original del pasaje cuando fue escrito. Entonces, eso es, yo creo que eso es clave para la interpretación bíblica correcta. No es lo que significa para mí, es qué es lo que el autor original estaba diciendo a la audiencia original. Y vamos a entrar un poquito más a detalle, pero eso se pierde fácilmente cuando uno no tiene claro que el significado del texto fue lo que Dios intentó escribir o depositar o revelar en el texto que uno tiene al frente. Utilicé estaba viendo dos fuentes, The Hermeneutical Spiral, el espiral hermenéutico. Este fue mi texto bíblico en el seminario. Es un poco más profundo, no está lamentablemente en español, pero es más profundo, da más detalle de lo que es el proceso hermenéutico o lo que es la hermenéutica. El otro libro es Lectura Eficaz de la Biblia, de Gordon Fee y Douglas Stewart. Ese sí está en español y es aproximadamente 90, 100 páginas. Es una herramienta que sería excelente si usted pudiera adquirir. Es práctica, es corta, no es muy larga, pero tiene muchos de los elementos que se ven, obviamente a menor detalle, en lo que son libros más grandes o obras más completas. Esas son las dos herramientas. Simplemente quería, por si usted puede, si tiene la intención de ver unas fuentes de ayuda, de apoyo, estas dos son buenas fuentes. Algunas definiciones de la hermenéutica. La palabra hermenéutica viene de una palabra griega que significa interpretar. Hermenéutica es la ciencia que delinea los principios o métodos para interpretar el significado individual y único, como decía el autor de nuestro manual, del autor de un texto. Esta es la definición que da Osborne en su libro. Fee and Stewart, el otro libro de cómo leer la Biblia de una manera eficaz, dice: la manera de interpretar involucra al estudiante o al lector de dos maneras. Primero, hay que tratar de comprender la palabra que ellos, lo que es la audiencia original, escucharon. Nuevamente, empieza no en el aquí y ahora, sino en el allá y entonces. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia en Filipos? ¿Qué es lo que Dios estaba hablando a través de Moisés, por medio de Moisés al pueblo de Israel? ¿Cuál fue la palabra que aquellas personas, la audiencia original, escucharon? Para esto debemos de tratar de comprender lo que se les dijo a ellos en el allá y entonces. Eso es lo que se llama como la exégesis. Pero segundo, no termina ahí. Segundo, debemos interpretar y comunicar la misma palabra en el aquí y ahora. Es un trabajo también y requiere esfuerzo en ir y buscar el texto original con el propósito no de quedarnos ahí, sino de transculturarlo o crossculturarlo, llevarlo a la cultura de aquí y el ahora. Algunos autores separan, y yo creo que el autor de nuestro manual separan lo que es la exégesis de la hermenéutica. Para mí son parte de la misma, del mismo proceso, pero hay algunos autores que lo separan. Por ejemplo, Osborne, él piensa que es el mismo proceso. Es interpretar el texto bíblico y luego traerlo al contexto, al aquí y ahora. Todo eso es un proceso de interpretación, pero algunos autores dividen lo que es la exégesis como sacar el contenido original, entender el contenido original o observar el contenido original del texto para después, con la hermenéutica, interpretarlo y traerlo al aquí y a la ahora. Dice, por lo tanto, la hermenéutica es el proceso de encontrar el significado. Esta es mi definición. Es el proceso de encontrar el significado original del texto bíblico
lo que el autor original deseaba comunicar a su audiencia original y contextualizar ese mensaje para nuestra audiencia. ¿Qué significa contextualizar? Es una comunicación transcultural o cross-cultural también se le llama, del significado de un texto para el aquí y ahora. En otras palabras, uno va, por medio de la hermenéutica, de la interpretación del texto bíblico, uno tiene que ir al lenguaje, al significado original, del autor original, para la audiencia original, y transportar o interpretar ese mensaje para el aquí y ahora, para la audiencia local y las personas que están escuchando. Yo incluso creo que la homilética es parte del proceso hermenéutico también. La homilética es la que se encarga de llevar el mensaje o dar el mensaje, comunicar el mensaje, vaya, lo que es la presentación en sí del mensaje. Pero ese es para mí el principio clave, es eso, es entender que la base de una interpretación bíblica correcta no es qué significa el texto para mí. Y esa es si uno quiere una receta para construir una herejía, una receta fácil para construir una herejía, es leer un texto bíblico y decir qué significa esto para mí. Ahí no es el inicio. Uno puede meterse en muchos problemas haciendo eso. Pastor Roger mencionó un poquito, así como la exégesis es una ciencia, es un arte, la hermenéutica también lo es. Hay reglas que uno puede aplicar, pero mucho es, una de las reglas de la hermenéutica es práctica, práctica, práctica. Es de alguna manera practicar y ver qué es lo mejor que funciona para uno, para interpretar de una manera más correcta lo que es el texto bíblico. Es un acto espiritual también, al estar interpretando el texto bíblico, la Biblia, es un acto espiritual donde dependemos del Espíritu Santo para encontrar el significado de un pasaje. Hay que orar antes de interpretar, hay que decirle, Señor, ilumíname, dame la guía, dame la sabiduría. Hay tantas cosas que nosotros nos vemos, pero Él lo ve todo. Así que es un acto espiritual también. Algunas consideraciones importantes que quería compartir con ustedes. Primero, todos interpretamos, todos somos intérpretes. Si usted lee, usted interpreta. Si usted observa, usted interpreta. Todos fuimos diseñados para interpretar. La pregunta es, ¿qué tan buenos o qué tan malos intérpretes somos? O, en otras palabras, ¿qué tan informados estamos para interpretar de una mejor manera o de una manera más correcta o no? Entonces, todos interpretamos. Hay personas que dicen, no, yo simplemente leo el texto y yo no tengo nada que interpretar. Por el simple hecho de leer, ya estamos interpretando. Lo que debemos de asegurarnos y debemos de trabajar es que seamos buenos intérpretes, buenos estudiantes de la palabra. Lo otro es, la meta de una buena interpretación no es la originalidad. No se trata de descubrir algo nuevo en el texto que nadie haya visto antes. En los primeros años de mi pastorado, ese era mi propósito, encontrar algo en la Biblia que nadie hubiera visto antes, ¿no? El Señor tiene paciencia con nosotros. Ese no es el propósito de la hermenéutica o de la interpretación bíblica. El propósito es ver cuál es el significado plano, claro, simple de lo que Dios quiso revelar en el texto bíblico, de lo que el autor original estaba hablando o comunicando a la audiencia original. Confiemos en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios a través del Espíritu donde hay poder, donde la palabra cambia, quita, guía, lleva toda verdad. Hebreo le llama que la palabra es eso, es como una espada de dos filos que penetra el alma y nos hace ver las cosas en las que estamos haciendo bien, pero en las que no estamos haciendo bien también. Y nos lleva al punto de querer corregir y cambiar y transformar. Entonces confiemos en la palabra. La meta de una interpretación es simple: captar el significado llano del texto
claro, el significado simple, el significado plano, y el ingrediente más importante que aportamos a esa tarea es el sentido común bien informado. Por eso, lo que les decía, todos somos intérpretes. La pregunta es qué tan buenos intérpretes o qué tan bien informados somos como intérpretes. Esa es la clave. Una buena interpretación requiere trabajo y esfuerzo, requiere tiempo, pero vale la pena. Los beneficios espirituales son incalculables y no se diga el hecho de que estamos haciendo el esfuerzo para usar bien la palabra de verdad. Estamos escuchando la palabra, estamos siendo obedientes a la misma palabra que nos dice que utilicemos bien, que seamos buenos obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Y qué significa eso? Que usamos bien la palabra de verdad, como Pablo le decía a Timoteo. Pues nuevamente, estas son consideraciones importantes, pero es importante pensar en esto, porque muchas veces, como les digo, les digo mis propias experiencias y errores, ¿no? El estudio de la palabra no es solo un momento, es un estilo de vida, llenar nuestras vidas de todo el consejo de Dios regularmente. Lo mejor que usted puede hacer para interpretar correctamente la palabra es leer la palabra y leer todo el consejo de Dios, toda la palabra. No hay shortcuts, no hay atajos, no hay, déjame ver de qué manera más rápido. Es simplemente todos los días estar en la palabra, meditar la palabra, comparar la palabra, obedecer la palabra, vivir la palabra, compartir la palabra regularmente. Esa es la mejor manera de interpretar correctamente la misma escritura. Quiero animarlo. Usted puede ser un buen estudiante y ahorita les voy a decir por qué. O intérprete de la palabra. Dios quiere que lo seamos y lo que Él desea y lo que Él nos manda. eh, Porque de hecho es un mandamiento usar bien la palabra de verdad. Tenemos todo lo que necesitamos. Es una conversación. Ahorita lo vamos a ver. Es como el idioma, como el español. Tenemos la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Tenemos la palabra. Tenemos el pueblo que nos guía, que nos dice, hey, a lo mejor eso no es lo correcto. Personas que han escrito libros o el Señor los usa, tienen más conocimiento, tienen conocimiento de los lenguajes originales, en fin, tenemos el pueblo de Dios que nos guía para llevar a cabo los propósitos de Dios. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, podemos ser buenos intérpretes. La primera regla de oro de la interpretación, eso me gustó en el libro de Gordon Fee, dice, un texto nunca puede significar, y déjame decirle cuántas veces no escucho cosas como resultados de interpretación, y a mí me ha pasado también, que el resultado de la interpretación lleva a un mensaje que nunca pudo haber significado para o el autor original o la audiencia original. Y ahí nos debe de levantar una banderita roja, de decir, no, algo está pasando, algo no estoy estudiando bien, interpretando bien. Un texto nunca puede significar, en este sentido hoy, eso se lo agregué yo, lo que no significó antes. En otras palabras, el verdadero significado del texto y el propósito de la hermenéutica es, primero, identificar lo que Dios intentó decir por medio del autor original a la audiencia original cuando se pronunció el texto, cuando se reveló, cuando se escribió el texto. Por último, nuevamente los errores que yo cometí. Esto fue un ejemplo, no ejemplo, un consejo que un maestro del seminario nos dijo. Yo iba a la mitad aproximadamente del seminario y nos dijo, estoy seguro que ustedes pasan muchas horas estudiando la palabra de Dios. Pero la pregunta que yo tengo para ustedes, esto nos lo dijo a nosotros los estudiantes y ahora se los hago a ustedes, es ¿cuánto tiempo han pasado con el autor de la palabra? La Biblia no es un documento, no es un libro donde uno simplemente va y busca ideas y cosas que hacer, cosas que no hacer. Es la palabra del Dios viviente. Ya nos hablaba el pastor Roger en semanas anteriores, en clases anteriores,
como cuando habla, 2 Timoteo 3:16, que la palabra es inspirada, es theopneustos, es Dios respirando, Dios hablando. Por lo tanto, no veamos esto simplemente como un ejercicio intelectual. En el estudio arduo de la palabra de Dios, no se olvide de caminar con el Señor, de decirle, Señor, te necesito. Límpiame, Señor, háblame a mí. Mi oración siempre cuando estoy preparándome para o un estudio o una predicación es, Señor, cámbiame a mí, para entonces yo poder exhortar a tu iglesia, no mi iglesia, sino tu iglesia. Así que no se olvide de caminar con el autor de la palabra en lo que estamos estudiando la palabra. Y por lo tanto, usted puede ser un buen estudiante, lo vamos a ver un poquito más adelante. Viendo un poquito lo del material, lo que es el libro número 1, las reglas de la interpretación. La regla número 1 es interprete literalmente. ¿Cuántos errores nuevamente nos pudiéramos evitar tomando este sencillo consejo? Dice, interprete el texto tomando las palabras, frases y oraciones en su sentido plano, en su sentido simple, normal y acostumbrado. Nuevamente, a veces tratamos de encontrar en la Biblia inmediatamente un significado alegórico o escondido. Cuando nosotros hablamos, la mayoría de las veces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos comunicar una idea o algo que comunicar y que la otra persona lo entienda. Bueno, la palabra es eso. Tanto en la audiencia, en el autor original como en la audiencia original, Pablo quería llevar un mensaje a la iglesia en Tesalónica, a la iglesia en Filipos, en las cartas que él hacía. Quería comunicar un mensaje. Entonces, tener, es algo de sentido común, pero es muy fácil perder a veces el sentido común. A veces el sentido común no es tan común, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En otras palabras, tome el texto que tiene enfrente literalmente y busque el significado principal de lo que el texto quiere decir. No empecemos a buscar un significado oculto, secundario o alegórico. La Biblia es perspicua. Esta palabra se utiliza en teología para decir que la Biblia es clara, es transparente. Es hasta cierto punto, el significado en sí de lo que del mensaje es simple. Dios no quiere complicar las cosas, quiere que se entienda, que lo entendamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obedecerlo, conocerle a Él, obedecerle y ser transformados. Ahora, requiere trabajo interpretarla. Vamos a ver ahorita algunas razones por las que sí requiere trabajo entender el significado original, pero en sí, una vez que uno encuentra el significado original, ese significado es simple. El 99.99% de las veces es simple, es claro, es llano. Entonces, no perdamos de vista eso. Lo que requiere trabajo y bastante es el proceso de regresar nuevamente, lo que de interpretar y buscar el significado original, lo que el autor original estaba diciendo a la audiencia original, y después no termina ahí. Tenemos que transcultural, llevar a nuestra cultura ese mensaje que fue dado para una cultura, para una época y para un tiempo específico. Eso es lo complejo. Pero tanto el texto, el significado del texto en el allá y el entonces, como lo que nosotros traigamos que significa en el ahora y aquí, son simples, son planos, son llanos. No compliquemos más de lo necesario. Esa es un poquito la regla. Ahora, ¿por qué es complejo? Algunas de las razones por las que el texto es a veces difícil interpretar o encontrar el significado original. Y esto simplemente se lo estoy diciendo para animarlo a usted a poner trabajo, a poner esfuerzo, a poner tiempo. El llamado Dios vale, Dios es digno de que estudiemos bien su palabra para poder enseñarla bien. El llamado que el Dios ha puesto sobre su vida vale la pena el esfuerzo y el sacrificio. Es sacrificio, pero qué bendición
quiero hacerle ver algunas cosas a las que a lo mejor muchas veces uno no está consciente. ¿Cuáles son algunas de las barreras que tenemos? En una simple palabra, nosotros mismos. Inmediatamente cuando hablamos, por ejemplo, de esclavos, de cualquier cosa en la Biblia, inmediatamente interpretamos, o la tendencia es a interpretar a como nosotros, en la cultura que nosotros vivimos. Entonces somos nosotros mismos. Por eso requiere trabajo irnos al tiempo original para poder extraer y tratar de entender lo mejor posible lo que el autor original quería decir a la audiencia original. Segundo, el texto está condicionado por el lenguaje, un lenguaje diferente, tiempos diferentes, la cultura en la que originalmente se escribió es diferente. Por lo tanto, esa es otra barrera por la que tenemos que esforzarnos en interpretar los textos correctamente. Nuevamente, el significado del texto es simple, es llano, pero el proceso de identificar el significado original y traerlo, como se dice, transculturarlo, llevarlo de una cultura a otra, al aquí y ahora, eso es lo que requiere esfuerzo. Pero nuevamente, el Señor vale la pena. A las personas a las que usted enseñe, vale la pena, merecen que usted invierta tiempo, invierta lo que sea necesario para entender el texto lo más claro posible y lo más correctamente posible. Y después tenemos aspectos geográficos, históricos, literarios, religiosos, éticos, sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera. No solamente de la cultura de donde, original de donde el texto fue escrito o cuando el texto fue escrito, pero de nuestra cultura también. Entonces requiere trabajo, pero vale la pena. Por lo tanto, el mensaje de allá y entonces y el mensaje de aquí y ahora, es el proceso de la hermenéutica, son perspicuos, son claros, son llanos, son simples, pero el proceso requiere esfuerzo y lo animo a que empiece donde está. A lo mejor yo le voy a dar 3 o 4 cosas que usted pueda hacer, pero usted empiece donde esté y empiece con las herramientas que usted tenga a su mano. Y en eso uno va creciendo y va a lo mejor estudiando un libro. Mucho es práctica, mucho es hacerlo y hacerlo, pero lo primero que tenemos que estar consciente es que aunque el texto bíblico es en la mayoría de los casos simple, requiere esfuerzo, requiere trabajo de nuestra parte, requiere tiempo, pero vale la pena hacerlo. La primera regla de la interpretación fue interprete literalmente. La segunda regla es interprete dentro del contexto. Pastor Roger ha mencionado varias veces, para mí esta es la regla principal. Si algo usted puede sacar de esta clase, de esta noche, es el contexto es clave. Context is king, como dice el pastor Royer. El contexto es rey. Por eso, usted puede ser un intérprete, aunque no tenga todas las herramientas de los lenguajes originales, de la cultura original. Lo que usted tiene, la palabra de Dios que usted tiene enfrente de usted, es la clave, es el inicio. Uno puede crecer y uno puede agregar, pero ese es el inicio y es bastante, nos puede ayudar enormemente si le invertimos el tiempo y aprendemos algunas reglas para la interpretación para poder obtener el significado más cercano al original. No creo que lo hagamos perfectamente, pero hagámoslo con excelencia, hagámoslo lo mejor que podamos, en base al conocimiento que tenemos, en base al esfuerzo que le invertimos, en base a las herramientas que tenemos. Entonces, el contexto literario, lo que es el contexto del texto en sí, es el factor principal en la interpretación. Todo lo demás es importante, pero el contexto es esencial. Y les voy a dar una o dos herramientas que a mí me han servido, hay muchas, pero me han servido para tratar de determinar lo mejor posible cuál es el contexto inmediato del texto que estamos leyendo. Contexto literario incluye las palabras, va de lo particular a lo más general, ¿no es cierto? Las palabras en el pasaje,
Las oraciones, cuando hablo de oraciones, hablo de hablo de las oraciones gramaticales. Es bueno orar y debemos de orar, pero las oraciones en sí del texto que estamos viendo, las oraciones se unen y juntan o componen párrafos, secciones mayores. eh, el libro, muchas veces interpretamos un pasaje solamente en base al contexto original o al contexto inmediato, pero tenemos que hacer el esfuerzo y cada área mientras vamos de lo particular a lo general, va a requerir más trabajo, más esfuerzo, pero vale la pena. Interpretar, por ejemplo, todo lo que es un libro, cuál es el mensaje principal de un libro, obviamente requiere más trabajo que interpretar lo que un texto específico, un párrafo específico significa, ¿no es cierto? El escritor, por ejemplo, una vez que uno ha identificado cuál es el texto o el significado de un texto en una carta de Pablo, por ejemplo, bueno, como el llamado es también ver si Pablo escribió varias cartas, cómo esa interpretación a la cual yo estoy llegando encaja o de alguna manera está por así decirlo, concuerda con las otras cartas del apóstol Pablo. Entonces, va de lo específico, pero va creciendo también a lo general. Cómo esa verdad o esa idea encaja con el Nuevo Testamento, si el texto que estoy viendo está en el Nuevo Testamento, o en el Antiguo Testamento, si el texto que estoy interpretando está en el Antiguo Testamento, o la Biblia entera, o el género. Entonces, va de lo más específico a lo más general, pero eso es lo que incluye el contexto del pasaje que estoy viendo. Y entre más yo esté mejor informado, no solamente en el texto que estoy viendo, sino en su contexto, voy a estar mejor informado, voy a estar en una mejor posición para obtener, interpretar el texto de la manera más correcta. Algo que yo aprendí, y nuevamente esto es sentido común. Yo pensaba que el contexto principal en la interpretación eran las palabras, pero no es así. Las palabras son importantes y hay un lugar para estudiar las palabras. Son las oraciones, las cláusulas, porque que son el conjunto de palabras. Una oración es algo que tiene, nuevamente, esto es español, plain Spanish, es el español gramática, ¿no? ¿Qué es una oración? Es una sentencia, una sentence, se me está olvidando el español un poquito, una oración que tiene sujeto y predicado. Y esa es la clave, porque eso es lo que lleva o transmite ideas, que es, como vamos a ver más adelante, un poquito lo que estamos investigando. Pues son las oraciones el árbitro final, por así decirlo, el que determina finalmente el significado de un término o de un concepto o de una idea. Les puse ahí un ejemplo rapidito. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, esa palabra dejar, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Más adelante Jesús les dice, Juan 16:28 dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Es interesante que aquí la misma palabra, esta es la razón por la que las palabras no son la clave o el árbitro final en la interpretación de un texto bíblico. En la misma palabra, en la misma sección es la palabra afieme en el original. La misma sección, el mismo autor, y sin embargo, no es solamente tiene un significado diferente, sino tiene un significado contrario. En Juan 14 es Jesús el que le está dando algo, la paz, les dejo mi paz. En Juan 16, la misma palabra, exactamente la misma palabra, Cristo la utiliza ¿para qué? Para decirles algo que les está quitando, que en este caso era su propia presencia de ellos. Así que las palabras en sí, y eso nuevamente lo vemos en el lenguaje cotidiano.
Si usted me dice la palabra rico, bueno, no sé si está hablando de rico de sabroso o rico que tiene mucho dinero. ¿Por qué? Porque una sola palabra no lleva, no lleva la idea. Pero si usted me dice los tacos mexicanos son ricos, ahí así ya tiene mucho sentido para mí. Entonces, no nos, la cláusula principal o el contexto más importante de un texto es las oraciones, lo que es las ideas que el autor original estaba tratando de comunicar a la audiencia original. Me checar un poquito el tiempo, estar seguro que estamos en el tiempo. Por lo tanto, leyendo un libro, leyéndolo bien y varias veces, leyéndolo con cuidado, podemos interpretar el significado de un pasaje de una manera correcta, de una manera confiable. Por eso les decía que todos podemos ser buenos intérpretes. No solamente todos somos intérpretes, pero todos podemos ser buenos estudiantes de la palabra con lo que tenemos ahorita, con el texto bíblico. El contexto inmediato incluye las oraciones del pasaje y entonces empieza el proceso de generalizar. Las palabras forman oraciones, que son ideas claras. Estas oraciones se relacionan con otras oraciones para formar párrafos y los párrafos constituyen secciones mayores en un libro. Ahorita vamos a ver lo que es la técnica de bosquejar un libro. Y eso es el proceso, es identificar cuáles son las ideas y los párrafos y las secciones principales de un libro que le ayudan nuevamente. El propósito no es, wow, yo me sé todo este libro, es entender mejor el significado de un texto que estoy tratando de enseñar o predicar o compartir, o entender mejor en general la palabra de Dios. ¿Okay? Todos podemos hacer esto porque lo hacemos todos los días. Es la manera que nos comunicamos. Tenemos que ser simplemente mejores lectores y invertir el tiempo porque requiere esfuerzo. Muy bien. Pasos para determinar el contexto inmediato de un pasaje. El primer paso es bosquejar el libro. En otras palabras, estamos estudiando el todo de lo que es el libro. Nuevamente, algunas veces simplemente vamos al texto o el contexto que sacamos, pero lo ideal es empezar con todo el libro. Muchas veces eso no lo hacemos porque requiere trabajo, requiere esfuerzo. Muchas veces decimos, no, este es el texto que voy a predicar o que voy a enseñar, esto es lo que voy a estudiar. Y muchas veces por eso no encontramos o podemos cometer errores en lo que es el significado original. Entonces, esto a lo mejor le va a sonar muchas cosas. Simplemente entienda el principio y ya después usted puede ir utilizando herramientas o técnicas que le ayuden a usted a lograr esos principios o esos objetivos de interpretar mejor. Cada persona es diferente. Yo, por ejemplo, utilizo más la computadora. Hay personas que les gusta escribir, bosquejar el libro en un pedazo de papel. Lo que funciona mejor para usted es lo importante, pero tome el principio que es entender el libro o la carta o el tratado, todo el libro de una mejor manera para entonces después ir a lo específico, a las partes. Lea la introducción del libro. Ahorita le voy a decir algunas herramientas o fuentes que usted puede utilizar y los encabezados. Es importante leer la introducción, una introducción al libro, porque eso nos ayuda a entender un poquito, a quitarme el aquí y ahora y llevarme un poquito, antes de empezar a ver lo que es el texto bíblico, llevarme un poquito al allá y al entonces. Ahorita le voy a dar algunas fuentes que usted puede utilizar, pero muchas veces es en la misma Biblia de estudio. La mayoría de las Biblias de estudio tienen una introducción. Lea la introducción, simplemente para cambiarse el chip de su mente. No estoy aquí y ahora, quiero ir lo más que pueda al allá y al entonces, a la época original. Lea una o dos veces el libro.
sin detenerse a pensar o mirar detalles. Simplemente trate trate de mirar el bosque y no los árboles. El bosque, ¿cuál es el mensaje original? ¿Qué es lo que Juan estaba tratando de decir a su audiencia? ¿Qué es lo que Pedro estaba tratando de decir a su audiencia original? Lea 1 o 2 veces, si se puede más, entre más mejor, lo que es para obtener. El propósito es simplemente entender el flujo, las ideas principales del libro. Y entonces sí, identifique párrafos, oraciones relacionadas con un mismo tema y escriba los versículos de cada párrafo y un breve resumen del párrafo. Ahorita le voy a mostrar un ejemplo, pero la idea es separar el libro en párrafos y describir con 6 o 8 palabras, 10 palabras máximo, qué es lo que ese párrafo está queriendo decir. Nuevamente, estamos tratando de ver cuál es el significado general del libro, más que de un capítulo o más que de un párrafo. Eso viene después, pero lo primero es entender qué es lo que Juan estaba tratando de decir, qué es lo que el autor original estaba tratando de comunicar. Identifique párrafos con ideas similares y sepárelos en una línea en secciones mayores. Nuevamente, hay párrafos que están relacionados unos con otros. Es bueno identificar esas secciones más grandes porque después ayuda nuevamente no solamente para la interpretación del texto bíblico, sino también para enseñar. Yo, por ejemplo, no enseño menos de un párrafo y algunas veces, si el párrafo está en varias secciones, mínimo doy el contexto de esos párrafos relacionados. A lo mejor se le puede al principio hacer un poco difícil hacer esto, pero en la medida que uno lo va haciendo y va practicando, se va haciendo más natural, más normal. Requiere tiempo, pero vale la pena. Este es, por ejemplo, un ejemplo que Osborne da en el libro. Este es el libro de Filipenses, y usted puede ver, están los versículos de los párrafos y en 4, 5, 10, 11 palabras, algo no tan largo, y se identifica qué es lo que significa cada párrafo. ¿Cómo usted divide los párrafos? Nuevamente, es simplemente leer y empezar a entrenar el ojo para decir, bueno, esto es una idea, esto es una oración o una cláusula, está relacionada con otras cláusulas generales, con una idea de lo que el autor está tratando de decir. Es práctica y es leer y leer cuidadosamente. Entonces, ven aquí ustedes, por ejemplo, el capítulo 1, empieza el versículo 1 y 2, son los saludos del apóstol Pablo a Filipenses. 3:8, el versículo 3 a 8, la acción de gracias por el compañerismo y el compartir, y en fin, así cada uno de estos párrafos que le ayudan nuevamente a entender mejor ver el bosque en lugar de los árboles, que después vamos a llegar ahí, entender un poquito el mensaje principal del texto. Esto le puede ayudar también a identificar usted qué es lo que, bueno, vamos a ver un poquito más de eso adelante. Más que cualquier otra cosa, y nuevamente esto es una herramienta que yo utilizo, no todos lo utilizan, pero esta herramienta me ha ayudado a mí principalmente a leer más cuidadosamente el texto que estoy tratando de o predicar o enseñar. No sé si a usted le pasa, pero yo empiezo a leer un capítulo o una sección de la Biblia y en ese mismo momento empiezo a pensar, bueno, hay un problema en la iglesia, hay una situación que arreglar, tengo que coordinar esto. Mi mente divaga. Cuando nosotros hacemos el propósito de bosquejar, de decir, bueno, ¿en dónde empieza un párrafo? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza una nueva idea? ¿Dónde termina? Lo forza uno a ir y a poner más atención, a leer más cuidadosamente lo que es el texto bíblico. Le da un párrafo a lo que se llama un perícope. Una perícopa es una sección mínima de enseñanza que uno puede tomar y después llevar y enseñar o predicar. Y nos muestra también cómo estas se relacionan entre sí para, nuevamente, definir o tratar de definir el significado de cada párrafo y sección
y del libro en su totalidad lo mejor posible. Bosquejarle un libro le dará una idea más clara del mensaje principal del libro y de las secciones principales del libro, y le ayudará a lo que les decía, le ayudará a leer con más atención el texto bíblico. Requiere esfuerzo, pero vale la pena, porque después ya tiene usted, si usted lo hace, por ejemplo, en una computadora, usted ya analizó y entendió de una mucho mejor manera el mensaje principal de un libro, de una carta o de una sección de la Biblia. Y cuando vuelva a predicar o a enseñar de ese pasaje, simplemente ya lo tiene ahí bosquejado. Hay herramientas que le ayudan a usted a bosquejar y que ya lo hacen por usted. Yo no recomiendo eso. Uno tiene que luchar con el texto bíblico, pelear y decir, yo quiero ver cuáles son los párrafos, cuáles son las ideas de lo que el autor está tratando de comunicar. A lo mejor en su momento, ya después, uno puede consultar otras herramientas. Déjenme ver aquí. Entonces, y a lo mejor en su momento va después, uno puede consultar otras herramientas, pero inicialmente empieza uno observando, leyendo el texto bíblico. Bien. Aquí. Me pidió. ¿Quién es Iglesia? Iglesia Bíblica El Refugio. Me pidió que si pudiera anotar y de alguna manera me frició un poquito, congeló un poquito lo que es la presentación. Déjenme ver aquí. Voy a parar un poquito. Sí. Ahora sí. Entonces hablábamos un poquito acerca de las ventajas de bosquejar. Nuevamente requiere tiempo y requiere esfuerzo, pero vale la pena. Página 53 de su manual. Al bosquejar un libro, esfuércese por descubrir. Esfuércese. Toma tiempo, toma esfuerzo, pero vale la pena. El tema principal o propósito del libro, las principales divisiones del libro, los personajes importantes, los sucesos significativos, las comparaciones, contrastes, repeticiones, ideas teológicas, elementos comunes y los contrastes, los momentos culminantes del pasaje. En otras palabras, cuando uno empieza a bosquejar el libro es donde empieza a ver realmente esas diferencias, esas comparaciones, esos contrastes de lo que el texto bíblico está tratando de decir. Una clave o las dos claves, las dos maneras más comunes de que uno puede identificar los párrafos y las secciones de un libro son las repeticiones y el progreso. Las repeticiones es cuando el autor está constantemente repitiendo algo, uno debe de entrenar el ojo de decir, aquí hay algo que el autor, por alguna razón, está repitiendo para que pongamos más atención. Y nuevamente, es sentido común. Cuando uno quiere decirle algo a otra persona y es importante, uno lo repite varias veces o se asegura de que de que la otra persona entienda que esto que va a decir es importante. Lo otro es
el progreso, cuando uno va, empieza con una idea y empieza después a progresar la idea y a decir, y a ir más general en lo que es el mensaje que uno está dando. Uno empieza, eso le indica también dónde terminan secciones de la palabra y empiezan otras. Por ejemplo, nosotros estamos leyendo el libro de Hechos, y en Hechos capítulo 10 está, por ejemplo, la historia de Cornelio y de Pedro. Vemos que él empieza ese capítulo, el capítulo 10, cuando Cornelio, cuando estaba orando, que el Señor le dice: Cornelio, tienes que mandar a traer a Simón, a Pedro. Y después, ese mismo pasaje, hay una progresión y nos lleva a donde estaba Pedro. Y Pedro recibe la visión de arriba, donde se habla que ve cosas, alimentos impuros, y le dice: Pedro, come. Y Pedro dice: Señor, yo nunca he comido esto. Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú común. Y nuevamente, eso es parte del mensaje que estaba queriendo decir, que él podía, como iba a pasar, y eso es otra progresión de ese capítulo. Después ya se ve donde Pedro es obediente, va con Cornelio y entonces predica la palabra. Para un judío era difícil entrar, incluso tener, no solamente de comer, sino entrar al lugar de un gentil, de una persona que no, que no estaba ceremonialmente, en base a la cultura y a la religión judía, limpia. Pero el Señor le mostró a Pedro que el mensaje era para los gentiles también, y que estaba en ese tiempo, con la venida de Jesús, ahora llevándose a cabo. Pero nuevamente, si vemos el capítulo 10, ahí vemos cómo progresivamente el texto nos lleva de Cornelio a Pedro, y después cuando están los dos juntos. Entonces la repetición y la progresión son de los elementos que los autores utilizan para mostrarnos nuevamente algunos énfasis en el pasaje que estamos. Entonces, es entrenar el ojo, es practicarlo, leer libros donde le enseñan a uno algunas técnicas, pero lo más importante es la práctica. Vamos a ver. El segundo paso, o la segunda, por así decirlo, técnica que me gustaría compartir con ustedes es, una vez que ya hemos visto el bosquejo del libro, después viene lo que es diagramar el párrafo. Y aquí sí es donde uno va a más específico. En otras palabras, cuando bosquejamos el texto, el libro o la carta, o todo el contenido del material donde está contenido el texto que estamos tratando de interpretar, estamos estudiando el todo. Cuando diagramamos o hacemos diagramas del párrafo, estamos estudiando las partes. Tenemos que identificar las oraciones de cada párrafo y cómo estas oraciones se relacionan entre sí. No voy a poder ahondar mucho en esto, pero generalmente son oraciones principales. ¿Cuáles son las oraciones o las cláusulas principales? Son aquellas que pueden llevar una idea o un mensaje por sí mismas, no dependen de otras cláusulas. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Las oraciones subordinadas o las cláusulas subordinadas son aquellas que dependen de otras cláusulas. No voy a poder pasar mucho tiempo en esto por cuestión del tiempo, pero es importante que uno empiece a ver no solamente las palabras, sino las cláusulas, las oraciones, que son las que llevan el mensaje o las ideas que el autor está tratando de llevar, de comunicar. Por ejemplo, fue un ejemplo. Yo estuve predicando, creo que la semana pasada o la semana antepasada. Esta es la manera que yo, una vez que he entendido el bosquejo del libro, lo que es el significado o el mensaje general del libro, y el texto que voy a predicar, en este caso es segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, empiezo a identificar cuáles son las cláusulas. Dentro de ese párrafo
las cláusulas o las oraciones que están allí. Y entonces las cláusulas subordinadas las indento, las pongo un poquito más hacia, hacia el centro. Esto me ayuda a entender cuál es la cláusula o la oración principal del texto y de qué manera las otras cláusulas o oraciones en ese mismo párrafo de alguna manera complementan o ilustran o afectan lo que es la cláusula principal. El versículo 3 del capítulo 1 de 2 de Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Esto es un lenguaje o un modo pasivo, no es un modo activo. Y nuevamente, todo esto es español, es lenguaje. Pero si entendemos bien, nos pueden ayudar a entender mejor el texto. Si usted tiene un poquito de problemas con la gramática en el español, no se sienta mal. Agarre un libro, y esa es la manera que yo aprendí el inglés. Agarré un libro de gramática y agarré las bases y uno empieza a trabajar y a mejorar y a hacerlo mejor cada día. Por ejemplo, lo que es el pasivo, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas. El pasivo es un modo que indica que el sujeto de la oración no es el que hace la acción, sino que la recibe. Eso es bien importante porque mire lo que está diciendo este pasaje. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, cómo tener vida, pero también cómo vivir de acuerdo a lo que Dios desea. Eso es no solamente delante de Él, sino delante de los hombres también. Eso es lo que significa piedad. Todas las cosas que nosotros necesitamos nos han sido dadas. Entonces, no es que las hemos logrado, no es que las hemos conseguido, no es que nos las hemos ganado, nos han sido dadas. Con el simple hecho de entender ese modo pasivo y no activo, ya vemos aquí, por ejemplo, vemos que realmente todas estas cosas es por gracia, vienen de Dios. Entonces, el simple hecho de leer con cuidado y de tener un conocimiento base de nuestro idioma ayuda mucho en la interpretación. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya nos han sido dadas. Es por gracia, vienen de Dios. Todo lo que tenemos para vivir vidas que le agraden al Señor ya nos han sido dadas. Muchas veces pensamos, no, yo no estoy listo. Y sí, siempre hay área para crecer y para aprender. Pero todo lo que necesitamos ya nos han sido dados. Y luego vemos, por ejemplo, por su divino poder. Eso es Dios en su poder el que nos da todo lo que necesitamos para vivir vidas que le agraden a Él. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es conocer a Jesús, conocer a Cristo. Cuando vemos el párrafo de esta manera, empieza uno a entender de una mucho mejor manera no solamente las diferentes ideas que el autor está tratando de decir, pero también cómo una idea o una cláusula está relacionada con otras. Entonces nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, de aquí, por ejemplo, saqué 2 o 3 puntos para el mensaje. Una es, todo lo que necesitamos para vivir vidas que le agraden a Dios, ya nos ha sido dada. No es por mérito, sino es por gracia. Las hemos recibido de Él. Y los medios que Dios utiliza, su divino poder, es por la fuerza de Dios, no por mi fuerza, sino por la fuerza de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y esto me llevó, por ejemplo, a retar a la congregación a hacer de conocer del Señor el propósito principal de nuestras vidas. Es conocerlo a Él, conocerlo más y más y más y más. Vemos, por ejemplo, en Filipenses, cuando Pablo dice todo lo que he logrado, y habían sido bastantes cosas, lo considero basura, a fin
de conocerle a Él y el poder de su reacción. Ese era el propósito de Pablo, conocerle a Él, por medio del cual nos han sido dado gracias y preciosas y grandísimas promesas. Yo no voy a entrar, pero a lo que lo estoy llevando es simplemente trata de identificar las oraciones, las cláusulas y la relación que esas cláusulas tienen unas con otras. Dan una información que muchas veces uno no lo puede ver simplemente leyendo el texto todo como está en un párrafo. Estuve predicando un poquito acerca de las promesas. Posteriormente aquí Pedro llama al cristiano a crecer, a agregar a la fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio. Somos llamados a crecer, a colaborar con esas promesas, pero debemos de entender que es por gracia, que todo nos ha sido dado del Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, decía Santiago. Bien. La regla número 3 es no solamente la regla número 1, hablábamos de interpretar literalmente. La regla número 2 es interpretar dentro del contexto y les di 2 o 3 herramientas que usted puede a lo mejor investigar un poquito más y poner en práctica y practicar para que le puedan ayudar a interpretar de una mejor manera el contexto del pasaje que estamos tratando de entender y de enseñar. La regla número 3 es interprete dentro de la cultura y la historia del contexto. La cultura incluye comida, vestido, lenguaje, no solamente el lenguaje. Muchas veces pensamos que la cultura incluye el lenguaje. El lenguaje es parte de la cultura, creencias, actitudes y conductas aceptadas y no aceptadas, moral, religión, etc. En otras palabras, cómo la gente mira el mundo, una worldview, una cosmovisión, en un lugar particular y en una época particular. Interpretar un texto bíblico es complejo porque nuevamente no estamos en esa cultura. No solamente no sabemos ese lenguaje, pero no estamos en la cultura del autor original cuando se escribió el libro. Entonces requiere ese trabajo. Incluye investigar algunas información acerca del trasfondo del texto bíblico, el autor, los destinatarios del libro. Eran judíos, eran cristianos, eran cristianos judíos, o cristianos en la diáspora, o eran gentiles. ¿Cuál era no solamente el autor original, pero la audiencia original influye bastante? La fecha y la época en la que fue escrito, costumbres de la época, el lugar donde se escribió y la situación política, económica, social y religiosa de la época. Propósito por el cual se escribió y los temas principales que se tratan en el libro. Todo eso le ayuda a uno a entender no solamente el contexto literario del texto, pero también el contexto cultural e histórico de el texto que estamos tratando de interpretar. Requiere esfuerzo, pero vale la pena. Algunas herramientas de ayuda, una buena Biblia de estudio, como les digo, empiece donde estamos, ¿no? Una buena Biblia de estudio que tenga una introducción para cada libro de la Biblia. Yo, por ejemplo, uso generalmente la Biblia de estudio MacArthur, como mínimo es eso, pero hay mucho más herramientas. Hay una introducción cuando tenemos comentarios de los diferentes libros, la introducción, no el texto bíblico, o el comentario del texto bíblico, pero la introducción a ese comentario es una buena fuente para entender mejor la cultura y el contexto histórico de ese texto. Hay diccionarios bíblicos y enciclopedias. Hay introducciones, lo que se llaman los surveys, al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento. Atlas y libros de arqueología, todas esas son herramientas que nos pueden ayudar a entender nuevamente el contexto cultural e histórico del libro que estamos leyendo y del pasaje, por consiguiente, el pasaje que estamos tratando de interpretar. Y libros acerca de las costumbres y culturas del periodo bíblico. La tercera regla de oro
siempre que compartamos circunstancias comparables, en otras palabras, situaciones similares específicas en la vida o de la vida, con el auditorio original, la palabra de Dios es la misma para nosotros que para ellos. Si no hay circunstancias comparables, tenemos el deber de extraer principios bíblicos y transculturarlos o llevarlos a nuestra cultura al aquí y ahora. Eso está en la página 56 de su manual. El ejemplo que daban ahí es Juan 13, 1 al 17. Dice, perdón, 12 al 17. Dice, así que, es Jesús hablando, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, estaba Jesús con sus discípulos, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que es hecho? Lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestros y Señor y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto te digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La pregunta es, ¿deberíamos también de nosotros mandar en nuestras iglesias? Eso está en la página 56 de su manual, no sé qué respondió usted, pero deberíamos de tener como mandamiento el lavar en nuestras iglesias los pies, mandarle a los hermanos que se laven los pies unos a otros. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no hay una costumbre similar en la cultura de hoy a la costumbre del primer siglo, que era que básicamente no tenían, generalmente mucha gente andaba los caminos a pie, por lo tanto, dentro de una casa generalmente había el criado de los criados que tenía que lavar los pies a los visitantes, a las personas que llegaran. Por lo tanto, no podemos mandar y decir que como Jesús mandó a sus discípulos, nosotros también tenemos que lavarnos los pies unos a los otros. Pero hay un principio bíblico en esta enseñanza, absolutamente, que es el principio de que el liderazgo cristiano es un liderazgo principalmente de servicio, de sacrificio. El que quiera ser primero, Jesús les dijo, sea vuestro siervo. Y después nos lo muestra como Él, como Jesús mismo. El ejemplo principal está en Él, cuando dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida por el rescate del mucho. Entonces, aunque no tengamos una circunstancia similar en la cultura del allá y el entonces, podemos extraer aún así, estudiando, leyendo el texto, viendo el trasfondo cultural y histórico del texto, principios bíblicos que podemos traer a nuestra vida el día de hoy, en el aquí y el ahora. Yo sé, a lo mejor fue un poquito de mucha información, pero básicamente quería compartir algunos principios más que, más que mucha información, simplemente principios bíblicos que usted puede estar al pendiente o aprender, que le pueden ayudar a interpretar de una mejor manera lo que es el texto bíblico. Pastor Roger, es un poquito lo que tenía para compartir con ustedes. Hermano Gregorio, gracias, excelente. Usted puede poner su video, que no lo vemos. El video, déjame. Por lo menos yo no lo veo a usted. No sé si otros lo ven, pero yo creo que no está puesto su video. Debe Sí, ser estaba, déjame. sí, abajo. Abajo debe ser ahí, ya le vemos. ¿Ya está? Ok. Sí. Preguntas que, Roger, ¿quieres que yo abra la clase para preguntas o quieres tú? Sí, sí, tú. Ok. Algunas preguntas, algunos comentarios que ustedes tengan de lo que fue la lección la semana número 4, el material que vimos el día de hoy.
No escucho muchas preguntas, quiere decir que todo se entendió muy bien o que no se entendió nada. Pastor Gregorio, solamente quiero decir que yo creo que, por ejemplo, el Señor dio la gran comisión, dio ir y hacer discípulos, bautizándolos y lo demás. Y vemos que la iglesia primitiva no imitó, sino obedeció ese mandato. Pero cuando vemos lavar los pies, no vemos que hay un mandato dado por el Señor para toda la iglesia. No vemos ejemplos. Vemos, por ejemplo, que Pablo habla de la cena del Señor en 1 Corintios 11. El evangelismo y el discipulado se ven en todo el libro de los Hechos. Vemos la mención del evangelio en Romanos y demás, pero no vemos ninguna carta que se ve que la iglesia está practicando como ordenanza el lavar los pies. Tenemos iglesias cristianas, hermanos en la fe, que practican esto como una ordenanza, pero yo creo que no vemos esos ejemplos, no vemos algo didáctico en las epístolas, porque las epístolas son los comentarios de los evangelios. Y si guardamos ese principio, que la vida de la iglesia le está dando significado a las enseñanzas de Jesucristo, no vemos que esa práctica ni en los libros de los Hechos, ni tampoco entonces en las epístolas. Solamente quería aportar Sí. ese punto. Pero aún cuando no veamos esa enseñanza nuevamente, es muy, es muy valioso. Uno puede sacar mucho provecho de ver los principios bíblicos que Jesús estaba tratando de transmitir a los discípulos, que se aplican para nosotros el día de hoy. Y lo que acaba de explicar el pastor Roger de alguna manera nuevamente es parte de la interpretación, no solamente ver el libro o la epístola que se estaba tratando de ver, sino también cómo este mismo se muestra ese principio en otros libros de la Biblia, o hay un mandato específico que en este caso no lo hay. Así que requiere esfuerzo, pero vale la pena el tener un conocimiento de todo el consejo de Dios para interpretar mejor. Yo, pastor, ¿Alguna otra pregunta? Voy yo, a parar aquí. pastor, tengo un comentario eh, respecto a, por ejemplo, el ejemplo que usted estaba diciendo sobre la interpretación. Y yo tuve la oportunidad de mi iglesia poder predicar de Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y algo muy interesante que yo pude notar con el momento que estaba haciendo el estudio. Bueno, el texto dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. A veces utilizamos este versículo y vemos a un hermano que por ciertas razones no está yendo a congregarse constantemente a la iglesia o no lo que se espera que un miembro de una iglesia comprometido lo haría. Pero yo entonces me pregunté, ok, ¿por qué razón el autor de los Hebreos, que es desconocido actualmente, hace ese llamado a los creyentes que estaban ahí? ¿Y por qué entonces él le dice que como algunos tienen por costumbre? Y entonces ahí yo me fui al contexto histórico y ahí fue que yo pude entender mucho más a lo que se refiere el texto. Y es que como habían creyentes como habían cristianos que estaban a punto de sufrir una persecución muy fuerte, muchos de ellos estaban evitando congregarse y estaban aún realizando las prácticas del Antiguo Testamento y aún así realizando las prácticas en el templo, los sacrificios, porque había un grupo de judíos que los estaba persiguiendo por todas esas cosas. Cuando vemos también, por ejemplo, el contexto general de la carta de los Hebreos, por eso es que el autor empieza diciendo que el Señor Jesucristo es mayor que los ángeles, que el Señor Jesucristo es mayor que Moisés, que el Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote y que todo lo que el Señor ha hecho es la imagen de la sustancia de Dios y es completamente, es el Señor completo. Y cuando vemos todas esas cosas, viendo el contexto histórico de lo que sucede, de lo que sucedió, entonces eso nos permite entenderlo mucho mejor el texto y el mensaje original del autor en ese momento. Gracias, José.
yo creo que la clave es el leer en cuanto a la interpretación, el leer cuidadosamente. Por ejemplo, la cláusula principal ahí es no dejando de congregar, no dejen de congregarse. Pero después tú pusiste atención en lo que es como algunos tienen por costumbre. Excelente ejemplo de cómo una lectura cuidadosa nos puede ayudar a entender, bueno, qué significa eso, por qué se estaban o por qué estaban tomando la costumbre de no congregarse. Ahí fue donde te llevó un poquito más a investigar lo que es el trasfondo histórico del texto y le ayuda a uno, que es el objetivo final, a entender un poquito mejor lo que es el texto bíblico, el pasaje que está tratando de interpretar. Gracias, José. ¿Alguna otra pregunta acerca eh, de lo que vimos el día de hoy? Si no hay ninguna otra pregunta, Roger, voy a darte No me seguir lo, el control. no, déjalo ahí, déjalo ahí, Ok, porque tengo problemas con el video mío. Cuando lo ok. tira, se me va el video. Así que gracias, hermano. Excelente trabajo y qué bueno que se repita, que se repita, que es de bendición a todo el pueblo. Me gusta mucho ver tantos hermanos y ahí yo estoy mirando varias pantallas aquí y veo muchos hermanos que han entrado en esta noche, iglesias. Así que le damos la bienvenida a varias iglesias, iglesias Refugio de Dios, allá en Colombia, en la República Dominicana, diferentes lugares, aquí en la Florida. Así que bienvenidos a todos de nuevo en esta noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Revisé el itinerario, la agenda de lectura y sí hay clase la semana que viene, pero va a ser una clase grabada, así que yo les mando la próxima clase el miércoles o el jueves de la próxima semana, pero no será en vivo hasta en 2 semanas, ¿ok? Así que ya estaremos de nuevo, creo que es el 12 de septiembre, estaremos de nuevo en vivo. Sigan su agenda de lectura. También recuerden, si usted es un coordinador en su iglesia y me está escuchando, yo necesito varias cosas. Necesito que usted revise el volumen 6 para saber si el estudiante que usted tiene bajo su cuidado hizo la tarea, vio los videos para el libro volumen 6, porque es la única manera que reciben entonces crédito. Y también necesito saber cuántos estudiantes tenemos para continuar en el seminario, cuántos necesitan el volumen número 2, que es el Antiguo Testamento. Ya necesito esa información para el principio de septiembre para poder poner la orden para los libros. Si usted es un estudiante solo que está estudiando en su casa y no tiene los 10 libros, o sea, está obteniendo un libro cada vez que comenzamos una nueva materia, me lo tiene que dejar saber a mí también. Así que necesito que ustedes hablen conmigo un poco porque ya tenemos más de 700 estudiantes. Esto es una cifra nueva, fresquecita, que los líderes saben porque tuvimos una reunión el jueves pasado, pero después de revisar las estadísticas, los números, tanto de habla portugués como también habla español, estamos en 11 países y tenemos más de 700 estudiantes. El crecimiento este año ha sido fenomenal. Así es que gracias a cada uno de ustedes. Esperamos docenas y posiblemente cientos de estudiantes ahora para el otoño y el principio del año en Nicaragua y en Ecuador. Así que los obreros allá están haciendo un tremendo trabajo reclutando nuevos estudiantes y lo demás. Pero hermanos, somos parte de una cosa preciosa que el Señor está haciendo. Como dijo el pastor Gregorio, estamos pasivos y el Señor lo está haciendo. Y este seminario sigue creciendo para la gloria de Dios. Estamos aumentando en instructores, en directores nacionales, regionales. Por el lado portugués en Brasil, el crecimiento allá ha sido increíble también. Eh, sigan orando porque Dios se está moviendo y nos está favoreciendo. Es porque Él quiere y ha escogido usar nuestro ministerio. Así que oremos los unos por los otros, sigamos fieles no solamente obteniendo esta información, pero compartiendo esta información con otras personas.
tanto el libro número 6, que tiene que ver con el discipulado, como el libro número 1, que tiene que ver con el estudio de la Biblia. Usted puede usar este material para ayudar a otras personas en su discipulado. Así que no tome esto y lo guarde ahí con todos los otros libros que usted tiene, sino úsalo en su ministerio, en su escuela dominical, en sus libros pequeños, en los grupos pequeños de estudio. Y de esa manera, al aplicar los principios, usted verá que va a crecer mucho. No solamente lo ha leído, lo ha escuchado, sino lo ha puesto en práctica. Y ahí viene el crecimiento. All right? Así que muchas gracias otra vez, Pastor Gregorio. Con nosotros está el Pastor Marlon. Marlon, yo creo que varios de los hermanos que están aquí lo recuerdan a usted. A otros no le conocen. Sí, Ya yo que usted quería tomar la oportunidad para saludarlos también, en especial para darle gracias al pastor Gregorio por la clase. Está muy linda, hermano, muy práctica, me gusta bastante. Yo siento que lo importante de la hermenéutica es el corazón sincero que uno quiere interpretar bien la Biblia, por así decirlo, ¿no? No comete ese error. Yo siempre, para todos aquellos que son pastores o maestros, yo soy pastor y siempre he tenido un temor, hermano, y es el no pretender ser un maestro que no sabe lo que está haciendo y en vez de bendecir a la iglesia, me estoy trayendo juicio a mí mismo al ser un maestro falso. Y entonces siempre me ha interesado el entrenarme, el aprender más. Aprendo de hermanos como el pastor Gregorio, el pastor Roger. Y yo los quiero animar a todos para que usted siga preparándose, siga estudiando, siga sirviendo al Señor. Y algo que yo les digo a los hermanos en la iglesia es estudiar teología, no solo para los pastores, ¿no? Toda la iglesia habría. Y eso que el pastor Roger está diciendo, agarrar los materiales y utilizarlos en la iglesia es muy importante porque le ayuda a uno como estudiante a recordar y a ponerlo en práctica. Entonces, lo quiero animar a hacer eso y al hermano, al pastor Gregorio, seguir adelante. Muy bonita la clase, hermano. Me gustó bastante la manera en cómo dividió el versículo y lo puso en secciones. La idea principal y los argumentos que soportan la idea principal es muy bonito ayuda bastante a las personas que están predicando a poder interpretar bien la Biblia y a poder responder preguntas hermenéuticas como el dónde, el por qué, el cómo, el cuándo, y el texto mismo pues te ayuda en eso. Quiero animarlos. Y también pronto estaré compartiendo con ustedes nuevamente en la clase del Antiguo Testamento. Yo me divertí bastante con esa clase cuando la di el año pasado y espero poder hacer lo mismo. Ya desde ahorita estoy pensando. No, mejor no me hubiera puesto a pensar en esto, Pastor Roger, porque ya desde ahora ya tengo en la mente, tengo que dar esa clase, quiero dar esa clase y no me aguanto las ganas de poder estar en ese día para darlo, pero quiero animarlos a todos y para los que no me conocen, mi nombre es Marlon Brown, soy de Nicaragua, vivo en el estado de la Florida, acá en Estados Unidos, soy casado, tenemos un niño y el mismo tiempo que tenemos casado, 12 años, es el mismo tiempo que tenemos sirviendo en la iglesia. Fuimos estudiantes con un grupo de 11 hermanos, 2 hermanos en nuestra iglesia que cursamos este curso que ahora usted está haciendo con el pastor Roger. De los 12 terminamos 6, creo que fueron 6, ¿verdad, pastor? Que nos graduamos en nuestra iglesia. Pero ahora mismo estoy promoviendo ya para octubre que dentro de nuestra iglesia se unan otras personas. Quiero que líderes y maestros de escuela dominical se preparen. Y entonces pronto ya tengo un grupo como de 4 a 6 personas que se van a estar uniendo a esta clase para en octubre. Y entonces vamos a estar viéndonos más seguido. Yo siempre le he dicho a los hermanos que escucharon la clase conmigo anterior, yo no pretendo saber más que usted, hermano, pero me gozo en poder compartir lo que he aprendido yo. Y me gusta mucho enseñar lo que yo he aprendido. Sigo creciendo. El pastor Roger es un buen amigo en ese sentido. Él me ha ayudado a crecer bastante en el ministerio y me ha impulsado a seguir adelante. Y entonces quiero hacer lo mismo con ustedes, bendecirlos a través de lo que nosotros hemos aprendido y que usted continúe adelante. Entonces, Dios mediante, hermanos, pronto vamos a estar ya más activos dando clases con ustedes, compartiendo, mejor dicho. Muy bien. Quiero saludar a mi hermano Kerobo,
allá en Colombia con la preciosa hija chiquitica que le nació hace no sé cuántos meses atrás, pero saludos, pastor, allá en Colombia, bendiciones. Así que, bien, vamos entonces a terminar esta noche y recuerden continuar sus estudios, coordinadores, recuerden lo que le he pedido, tengo que saber quién hizo el volumen 6 para darle crédito. Si yo no sé quién lo hizo y quién lo pasó, van a tener que repetirlo, ¿entiendes? Porque se nos olvida. Así que los coordinadores son indispensables para nosotros. Y si usted está solo estudiando, comuníquese conmigo, porque lo triste sería que usted lo hizo y no coja crédito por la clase. All right? Así que vamos a orar. Gracias, Padre, en esta noche. Gracias, Señor, por esta preciosa clase. Gracias por lo que hemos oído, lo que hemos aprendido y que siga siendo de gran bendición para nosotros al estudiar tu palabra, algo que tú nos has dado, Señor, por tu gracia. Qué linda tu palabra, Señor, que nos inspira, nos enseña, nos demuestra quién tú eres, Señor. Gracias, Padre mío, por la santa palabra de Dios. Pido que tú nos bendiga como maestro, como pastores que tenemos que predicar y prepararnos, Señor, cada domingo para dar tu palabra. Que tú nos ayudes, Señor, primeramente, ante todo, amar de ti con todo nuestro corazón, alma, cuerpo, Señor, con la totalidad de nuestra alma, Señor, nuestro ser. Y, Señor, después amar tu palabra y amar a tu pueblo, Padre Santo. Usa nuestras vidas para tu gloria. Bendice a cada hombre, cada mujer, cada joven, cada ministro de joven, cada diácono, cada líder de escuela americana de niños. Señor, a todo el liderazgo aquí. Gracias por el crecimiento que estamos experimentando. Bendice a nuestro director, al pastor Fernando Facioli. Bendícele, Señor, en sus viajes a Brasil, en la Amazonas, en diferentes lugares, Señor, tan peligroso que él va. Bendice, Señor, los 11 países donde tenemos estudiantes y bendice a tu iglesia universal, Padre mío. La gloria es tuya y en el nombre de Jesucristo oramos todas estas cosas. Amén. All right. Bendiciones a todos. Que Dios les pasen bendiga, hermanos. buenas noches a todos. Gracias, pastor. Amén, Buenas noches. pastor. Amén. Y nos veremos en un par de semanas. Gracias. Bye bye. Thank you very much. Buenas noches, Gracias, pastor. Buenas noches, gracias. pastores. Gracias, feliz Gracias, noche. pastores. Bendiciones. Hasta luego.